un rey fuera de escena, una princesa desaparecida, un heredero totalmente perdido y una bastarda amante aglutinando todo el poder de la corona del Reino Unido. Bienvenidos a otro capítulo de la caída de la casa de Windsor. En este sentido lo vamos a centrar en la conspiración o confederación de Camila, la que mueve sus tentáculos cual pulpo, echando sus ríos de tinta cual calamar, y que sin duda se ha convertido en el centro de todas las miradas, porque mientras solo ocurren desgracias a su alrededor, en este caso su familia, lo cierto es que la única que sale indemne es la actual reina de Inglaterra, reina consorte y reina nombrada por Isabel II. Camilla Rosemary Sand no es exactamente el nombre que uno asociaría con una reina, ni el rostro que tampoco asociaría, pero desde luego es un elogio para ese par de orejas extra que ha estado arrastrando durante varias décadas. Tanto Carlos como Camila lucen la inevitable etiqueta de advertencia en su espalda: no alimentar después de medianoche. Cuidado con el perro, ojito con el monstruo. Nunca en ninguna colección de cuentos de hadas una niña encontró un personaje tan desprovisto de favor y patrocinio real como el de Camilla Rosemary Sand. Nacida en Inglaterra, criada en el este de Sussex, educada en Inglaterra y Europa, la tarta más famosa del mundo no tiene nada extravagante de qué presumir en su vida, aparte de actividades extracurriculares por las cuales irradia favor y ubicación en los sagrados salones de las damas reales libertinas por toda la eternidad. El simple hecho del asunto es que Camila es hija de un oficial del ejército británico convertido en hombre de negocios y nieta de un barón. Creció en el campo montando a caballo y jugando en el río. Se graduó y se formó como secretaria, y aunque es deportista, no lo es. Le gusta ensuciarse, tanto en el jardín como en las camas de los maridos de otras mujeres. No ha adquirido ninguna habilidad musical discernible, no baila y realmente no es nada atractiva. Sin embargo, es muy manipuladora, intrigante y ambiciosa, lo que a todos los efectos la hace perfecta para Charles. Verás, Charles, a pesar de sus intentos, no nació con mucho con qué inspirar al mundo. Podría resumirse como el equivalente humano de un trofeo de participación, no por falta de esfuerzo por su parte. Quizás si lo hubieran criado con un poco más de humildad, habría compensando su aspecto, que al menos nos mantuvo entretenidos. Charles es el ejemplo vivo del narcisismo que su hijo William aspira a ser, y todavía más. Su mayor desafío durante su matrimonio con Lady Di fue lidiar con el hecho de que Diana lo eclipsaba, algo que Camila nunca haría en esos momentos. Si bien Charles alguna vez describió a Diana como maleducada, ingenua e inmadura, fue su belleza y su personalidad lo que acaparó la atención cada vez que salían a saludar a la multitud. La personalidad de Diana era simplemente ser ella misma. Al haberse casado con una persona joven e inexperta, no entendía la naturaleza sensible del ego de un aspirante a rey. Camila tenía experiencia y sabía muy bien cómo manejar los delirios de idoneidad de un hombre. Hay tipos específicos de mujeres buscadas en la alta sociedad, aquellos con belleza que son maravillosas yeguas de cría y aman la vida de ocio mimado, aquellas que tienen belleza y ambición y que están dispuestas a ayudarte a llegar a la cima, y las que elogian pero también conspiran, y luego las queridas ingenuas que simplemente se dejan llevar para desempeñar el papel. No hay cuentos de hadas, nunca los ha habido, no en la alta sociedad. Los cuentos de hadas se encuentran en otros lugares. Camila, a pesar de no tener título ni estatura, vino de linaje, familia acomodada. Ella debutó en Londres
en 1965, cuando apenas tenía 17 años. Nada espectacular, pero sí divertida y conspiradora. Así consiguió a Charles. Una trama que venía desde un principio. De hecho, todos y cada uno de los hombres en su vida fueron el resultado directo de no querer que la otra mujer los tuviera. El ejemplo perfecto es Andrew Parker Bowles. Este señor es un trabajo en sí mismo, no hay nada que destacar, pero por alguna razón dos mujeres en la vida de Charles estaban peleando por este tipo bastante feo. Andrew Parker Bowles y Camilla comenzaron a salir en 1967. El oficial del ejército británico continuaría saliendo con ella de manera intermitente durante varios años antes de casarse. Cada vez que Andrew se juntaba con Camilla, inevitablemente se juntaba con alguien más. En una ocasión ella vio su coche aparcado frente al apartamento de un amigo. Camilla, puntualmente, tranquilamente, con frialdad, destruyó los 4 neumáticos antes de irse casualmente a encontrarse con amigos. En 1970 se volvieron a calentar los dos, se pusieron serios y antes de que Andrew rompiera la relación, después de encontrar a una chica que era más, cito literal lo que dicen, más caballo que Camilla, esta declaración fue un comentario legítimo de su parte. Si bien se refería al deporte de los caballos, no podría ser más preciso a nivel deportivo, de personalidad y visual. La mujer en cuestión, que era aclamada por ser más caballista que Camilla, no era otra que la princesa Ana. No se debe tocar este asunto porque prácticamente se ha mantenido en el secretismo a lo largo de los años. Y además, la princesa Ana se ha ganado el respeto de los británicos como para que la anden asociando con el exmarido de Camilla, pero uno no puede negar que hay cierta verdad en las palabras de Andrew. Al final del día, Camilla gana esa competencia sin lugar a dudas. Poco después de que Andrew galopó con Anne, Camilla conoció a Charles, una compañera de piso de abajo, la exnovia de la Universidad de Charles, llamada Lucía Santa Cruz. Fue así como realmente ellos empezaron lo suyo. Toda esa historia sobre el encuentro casual en el juego de polo, donde Camilla supuestamente le dijo al rey, al actual rey, que su bisabuela era la amante de su tío abuelo, eso nunca sucedió. Aunque según se informa, Camilla inventó esa historia ella misma como una broma para ver hasta dónde llegaría con la prensa. ¡Qué cachonda la Camilla! Fue durante mucho tiempo la historia oficial de cómo se conocieron, solo que no fue así como se conocieron. Fue esta Lucía Santa Cruz quien los presentó, Charles quedó enamorado y desde el primer momento Camilla estaba conspirando. La imaginamos ahí moviendo las manos, los dedos y con esa mirada, en fin. Qué mejor manera de vengarse de Andrew que salir con el príncipe de Gales, que resultó ser el hermano de Anne. 2 pájaros de un tiro, objetivo, cabrear a todos. Y ella lo hizo. Anne estaba completamente enamorada de Andrew. El autor aquí dice, no me preguntes por qué. Dice, Camilla estaba completamente enamorada de Andrew, también de Charles. Voy a arriesgarme y sugerir que el hombre, que tenía algunas habilidades particulares, dice, porque estas son 2 de una larga lista de mujeres que no solo persiguieron a este hombre, sino que pusieron en riesgo sus matrimonios por él. Todo esto tiene bastante historia, pero es una historia que contaremos en su momento. Anne enamorada de Andrew, Camilla enamorada de Andrew, Charles enamorado de Camilla y Andrew simplemente divirtiéndose. Pequeño grupo encantador. Camilla estaba decidida a poner celoso a Andrew, así que estuvo de acuerdo con Charles. Con lo que no contaba era con que se iba a encariñar mucho con él,
y que él además estaba perdidamente enamorado de ella. Tanto es así que incluso sacó a relucir el tema de una propuesta de matrimonio con su madre. Sin embargo, la cuestión era que, por el bien de la corona, Carlos necesitaba encontrar algo más que Camila. Ella no estaba tan arriba en la sociedad, no tenía mucho que ver y, lo que es más importante, no era virgen. En su momento, para la época, no resultaba adecuada. Además, historias que hay de Camila y de su juventud loca. Bueno, nos dicen, perdió su virginidad con Kevin Burke el 27 de marzo de 1965. Dice, ella no era tan virgen que todo el mundo sabía dónde la había dejado y cuándo. Difícilmente adecuado para el futuro rey de Inglaterra, que por derecho debe casarse con una virgen. Dice el autor, no sé dónde estaba escrito, pero tanto los cortesanos como la realeza corrían de un lado a otro agitando las manos en el aire, protestando contra Carlos como tentador de ningún placer sujeto a impuestos. Camila pensó que Charles era muy divertido y Charles pensó que Camila era perfecta. La institución pensó que era hora de que Charles se fuera a algún lugar en un barco y lo envió rápida y estratégicamente a la armada. Mientras tanto, los padres de Andrew y Camila también estaban conspirando y publicaron de hecho un anuncio de compromiso en el Times, anuncio que obligó a Andrew a proponerle matrimonio a Camila. Bueno, esto de los tabloides británicos, poner un anuncio de que dos personas tienen una relación en un periódico, me parece, ya eran como adelantados para la época. Dice, el pobre Charles regresó de su entrenamiento naval y encontró a la mujer de sus sueños comprometida con el exnovio de su hermana. Ni Charles ni Anne estaban muy contentos con Camila o Andrew, pero la boda se desarrolló sin problemas e incluso asistieron Anne y la reina madre. Durante años han circulado rumores viciosos de que la asistencia de la reina madre fue específicamente para dar fe del hecho de que Camila, de hecho, caminó hacia el altar y se casó con Andrew. Otros complots estaban en marcha para Charles, no solo Diana, sino también Amanda Knatchbull y una amplia variedad de otras mujeres. De hecho, dicen que Charles, antes de Diana, le propuso matrimonio a otras dos, incluida una tal Amanda, que lo rechazó, y la propia hermana de Lady Di, Sarah, que también lo rechazó. Fue Davina Sheffield quien en realidad iba a casarse con Charles, quien explotó y rompió de manera espectacular en la fiesta de cumpleaños de la reina madre. Por Camila, no por Lady Di, porque ella, a pesar de estar casada con Andrew, había decidido seguir siendo amiga entrañable, amiga especial de Charles. Él pasó el evento tratando de llamar la atención de Camila y ella tímidamente lo ignoró. Lo que sí consiguió fue la atención de Davina y la de la reina. Camila tiene una costumbre cuando se trata de hombres y otras mujeres. Dice, parece querer más a los hombres si no están disponibles, es decir, si están casados o si están en una relación. A pesar de todos sus esfuerzos por conseguir a Andrew, eso no era más que un matrimonio de ocio y conveniencia. Andrew tenía ojos en todas partes, Camila metía los dedos en cada relación que tenía Charles. El más notorio fue con Lady Di, a la que ahora observamos un cierto paralelismo con la propia Kate Middleton. Charles conoció a Diana en un campo arado durante un tiroteo de un campesino en Althorp en 1977, cuando él estaba saliendo con su hermana Lady Sarah. Conectaron realmente 2 años después, en el 79, mientras Diana estaba almorzando en Balmoral el día en que la reina recibió la noticia de la muerte de Lord Mountbatten. Diana se quedó con Charles para consolarlo, anda. Y luego, según el libro de Harry, cuando muere su madre, a ese chico se le deja prácticamente solo. Que el padre, para dar esa noticia, fue lo más frío posible. En fin, me quedo flipando. Perdón por el apunte. Mientras Charles continuaba su romance con Camila todavía casada, los dos conspiraron juntos para convencer a Diana de que se casara con Carlos,
Quizá lo peor que una mujer puede hacerle a otra mujer, además de robarle a su hombre, es pretender ser su amiga mientras lo hace. Desde el principio, Camila se hizo amiga de Diana, le ofreció consejos y secretos sobre Charles y lo que le gusta, y convenció a Lady Di para que lo dejara ir a cazar, entre comillas, más, ya que eso tenía un efecto calmante en su personalidad. Diana era joven, inexperta y muy ingenua. Si bien eventualmente se daría cuenta del complot de Charles y Camila, Camila hizo todo lo posible para ser amiga y mentora de Diana porque creía que era perfecta para Charles en aquel momento. No por su belleza, no por su personalidad, ni siquiera por intereses comunes. Era perfecta porque era tan joven que no iba a causarles ningún problema para continuar su aventura. Otros amigos de Charles intentaron convencerlo de que no se casase con Diana porque no veía ningún vínculo común entre ellos, pero Charles siguió el consejo de Camila por encima de todos los demás, incluido el consejo de su madre, la reina Isabel II. Años más tarde, cuando Diana se enfrentó a Camila en la fiesta de su 40 cumpleaños, Camila le preguntó a Diana, con todo el morro del mundo, que qué más podía querer, además de sus 2 hermosos hijos y ser deseada por todos los hombres del planeta. Y la otra, que ya se estaba coscando de absolutamente todo, le dijo: Camila, ¿tú sabes qué quiero? A mi marido. Y la otra se negó a ceder. Todos sabemos la infidelidad que se produjo, la trama de la intriga, el matrimonio de 3. Camila subió y bajó furtivamente del tren real mientras Diana Spencer estaba en casa. Llamadas telefónicas íntimas de Britannia a Camila que Diana tuvo que descubrir al descolgar accidentalmente la línea. Lo de los tampones, lo de los cortes de energía utilizados para introducir y sacar a escondidas a Carlos y Camila de sus residencias. Pulseras, gemelos, representaciones teatrales en teatros vacíos. En fin, una serie de esfuerzos que hicieron para mantener su aventura y que no tuviera un fin. Al final la señora se divorció de Andrew en el 94 y ella de Diana, curiosamente, a instancias de la reina, solo 2 años después, aunque el distanciamiento ya llevaba bastante tiempo. Dice fue el hackeo telefónico Tampongate y la entrevista panorámica de Diana lo que hizo perder al público la realidad del asunto. Pero su muerte en 1997 fue lo que hizo que esta señora obtuviese justicia kármica y se convirtiese en la mujer más odiada de Gran Bretaña. En ese momento había muy poco afecto por Charles, pero el público no tuvo piedad ninguna con la que consideraban la tarta Slaten más grande del mundo. En ese punto es cuando surgen los verdaderos talentos de Camila y con la ayuda de Mark Bolan desata la campaña de relaciones públicas más notoria y cobarde de todos los tiempos. Finalizo aquí esta mini biografía de Camila, este nuevo episodio de la caída de la casa de Windsor, y lo relaciono con todo lo que está pasando con Kate Middleton. La historia se repite y se repite de una manera bastante explícita. No sé si estamos viendo, no sé, aquí podríamos sacar más cosas, ¿no? Si el tema de Rose Hambury nos recuerda un poco a esa situación que vivió Diana con Camila. Rose Hambury, recordemos, supuesta amante de William, que es amiga de Kate, pero que han estado en principio a punto de divorciarse. No sé, al final con todo esto me doy cuenta de que los que califican como locos, que son Harry y Meghan, por haber dejado todo esto, por no meterse en esta ponzoña ni en estas conspiraciones palaciegas ni intrigas que al final terminan acabando con la vida de uno, como hemos visto en el caso de Thomas Kingston, por esta vida de apariencias. Desde luego Harry y Meghan al final han resultado los más inteligentes, poniendo pies en polvorosa y no haciendo caso de esto. Para mí la gran villana en todo el asunto, más allá de lo que ha surgido con el cáncer de Carlos III porque claro, hay una cosa que yo
Camila se está haciendo cargo de la agenda. Ostras, y Camila no se preocupa por su marido. Quiero decir, me haría falta un comunicado menos institucional y más emocional, porque en este sentido el lobby mediático de William sí se ha preocupado un poco por lavarle la imagen. Otra cosa es que pensemos si es verdad o no es verdad, pero es que de Camila lo único que oímos es que ostenta todo el poder, se ha hecho con toda la agenda y que prácticamente pues ya no sé a qué aspira más esta señora, que vamos, jamás en su vida se vería como se ha visto de reina de Inglaterra, no reina consorte porque Isabel II la nombró reina, que como digo ella movió sus tentáculos y que sin duda pues con la biografía que tenemos desde luego a mí ella es la que me parece el verdadero cáncer de la corona, por no hablar de sus hijastros, cómo los ha tratado esta durante toda su vida, en fin. Se me ocurre ahora mismo un calificativo que no puedo decir. Pero bueno, y por supuesto, lo que sí voy a decir es el calzonazos del rey de Inglaterra que haya permitido todo esto y que no haya antepuesto a sus hijos frente a los caprichos de esta señora, de Camila. En fin, y habría muchísimo más que analizar, pero como se me ha alargado un poco el vídeo, pues ya os dejo a vosotros que digáis lo que queráis en comentarios. Suscribiros, campanita, opiniones aquí en la cajita. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario, que por cierto hay un vídeo muy interesante que de repente ha tenido un repunte en visitas, el último, echadle un vistazo y también tenéis más vídeos por aquí. Gracias por estar ahí y perdonad por la voz.